quiero hablar contigo un ratito. ¿Qué pasa? Tengo este problema, pastor. Capítulo 7, capítulo 8. Y a veces, por más que la gente sabe la solución a su problema, sabe de qué pie cojea, no hace nada. Porque en vez de concentrarse en lo que tiene que hacer para solucionar, se concentra en el problema. Y vuelve a repetir el problema, y vuelve y se acuerda, y vuelve a repetir el problema, y se vuelve a acordar, y le duele, y... ¿me entiendes? Cuando uno tiene que ir a la palabra de Dios, dejar el pasado y comenzar a concentrarse en lo que Dios quiere que yo haga hoy, para que mañana pueda ser diferente. Porque no basta que tú sepas la respuesta a tu problema, tienes que hacerlo. Es como si que tú tengas una enfermedad, te dan cierta receta y tú no la compres, y tú no la sigas. ¿Qué va a suceder? Vas a seguir enfermo. Y es más, el mal se va a volver más crónico, y se va a volver peor. Y no es porque el doctor sea malo, es porque no quieres obedecer e iniciar el proceso de cambio. Porque toda transformación de carácter, de finanzas, de lo que sea, inicia con la obediencia. Entonces aquí hay un misterio. Yo quiero que usted pueda entenderlo en esta mañana, en el tiempo que tenemos. Porque es muy importante que usted aprenda esto. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Pero como ya me voy. Dios es todopoderoso, ¿sí? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Él puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer lo que tú tienes que hacer. Él no lo puede hacer. Y para todo milagro, para todo cambio en una vida, en una familia, en una iglesia, se requiere la participación activa de la persona. Porque Dios no es algo mágico. Que Dios viene y pim, pum, pim, pim, listo, bajarte 20 kilos de peso. Así no funciona. Así no es. Todo milagro que usted lee en la palabra requiere la participación humana, la participación de la fe, el que alguien trabaje el milagro, el que alguien le crea a Dios, y entonces Dios hace posible el milagro. Entonces Dios puede hacer todas las cosas, pero Él no puede hacer lo que te toca hacer a ti. Ni tú puedes hacer lo que le toca hacer a Dios. A veces uno quiere cambiar a la otra persona, pero eso tú no lo puedes hacer. Eso solamente lo hace Dios. Pero tú tienes que hacer tu parte para que Dios pueda actuar. Porque si yo le digo, Señor, prospérame, prospérame, y me levanto a las 11 de la mañana, y le digo a mi esposa, mi amor, y mi desayuno, Dios no te va a proveer prosperar. Dios no va a poder darte un trabajo. No va a venir un jefe y decir, disculpe, acá viene Enrique, sí, queremos llamarnos para que pueda trabajar un sueldo de 5.000 soles. Eso no sucede. Dios te quiere bendecir, pero requiere de tu diligencia. Requiere de tu participación. Dios te quiere prosperar, pero requiere de tu orden financiero. Porque ¿de qué vale que Dios te dé 20.000 soles y al final te lo gastas en 5 días? Y no es un buen administrador. Entonces no vas a poder prosperar, por más que Dios quiera. Porque una parte la hace Dios y otra parte la hacemos nosotros. Una parte la hacemos nosotros y otra parte la hace Dios. Y cuando tú esperas que Dios haga todo el trabajo y tú no te comprometes para que eso mejore, no va a pasar nada. Por más que ores y hagas lo que hagas, mientras tú no te comprometas y hagas tu parte, entonces Dios va a hacer su parte. Miren, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Las tinajas eran unas tinajas de piedra, en donde
vertían agua para que los judíos se purificaran, de acuerdo a un ritual, para purificar sus vidas antes de presentarse delante de Dios. Y dice la Biblia que entraban de 2 a 3 cántaros. Cada cántaro tenía 40 litros de agua. Se cree que cada tinaja entraban 100 litros de agua aproximadamente. Y eran tinajas de piedra. Entonces venían los judíos, se purificaban con el agua que vertían ahí y luego iban y se presentaban delante de Dios. Pero Jesús, dice acá, dice, estaban allí 6 tinajas de piedra. Ahí estaban las tinajas. Y Jesús da la primera orden. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ahora, llenar esas tinajas de agua requería un esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían mangueras, tampoco existían caños. Entonces yo conecto las mangueras al caño y la pongo ahí y me voy a comer, bueno, mientras se llena la tinaja, ¿cierto? No, eso no existía antes. Tenía que llenarlo a pulso. Entonces, ¿se imagina usted llenar 100 litros, 6 tinajas, son 600 litros? Se llevan al pozo, sacaban el agua, corrían, echaban la tinaja, ¿cuánto falta? Un poquito, un montón. Y así, trabajando ahí todos, llevando y llenando 6 tinajas, 600 litros de agua. Requería esfuerzo, requería participación y requería fe en medio de ese proceso. Porque nadie sabía lo que Jesús iba a hacer. A él le dijeron, Señor, trae vino. Y él manda a traer agua. Qué raro, ¿no? Qué extraño eso, ¿no? Sin embargo, por más extraño que pareciera, la gente obedeció. Qué interesante este punto. La gente fue y comenzó a llenar las tinajas de agua. Y eran tinajas para la purificación, no eran otra cosa, no eran baldes distintos, eran instrumentos determinados para una sola cosa, la purificación de las personas. Pero esas tinajas ordenó el Señor Jesús que las llenaran de agua. Entonces siempre Dios ha buscado la participación humana. Por ejemplo, cuando Dios crea todas las cosas en Génesis, Dios crea el sol, la luna, las estrellas, la tierra en sí. Pero al hombre, después que lo crea, le asigna un trabajo y le dice, ¿sabes qué? Quiero que administres la tierra y quiero que le pongas nombre a todos los animales. Y Adán comenzó su trabajo de administración, de encargarse sobre toda la creación y de poner nombre y clasificar a todos los animales. ¿Por qué? Porque la participación humana es también muy importante para el Señor. Lo mismo sucede con Noé. Cuando Dios determina destruir a la humanidad de ese tiempo, le ordena construir un arca. Ahora, Dios podría con tranquilidad salvar a Noé y a su familia. O él mismo aparecer un barco mágicamente y decir, métete aquí con toda tu familia, mete los animales y punto. Pero Noé se demoró 100 años en construir el arca. Es lo que la Biblia dice. 100 años trabajando con esfuerzo para construir un arca y predicando la palabra para que ellos pudieran ingresar en el arca y se pudieran salvar. No se salvó nadie, solamente su familia. Pero él se esforzó 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué Dios para hacer todo eso tenía que hacer que ese hombre trabajara tanto? Porque la transformación de las personas requiere trabajo, requiere un proceso. Por ejemplo, Moisés. Cuando nosotros vemos a Moisés en las películas, o lo leemos ya cuando él está sacando a Israel de Egipto, vemos a un Moisés lleno de Dios, a un Moisés que era un hombre utilizado por el Señor de una manera sobrenatural, pero nadie se da el cuidado de leer hojas anteriores a eso, en donde dice que Moisés era una persona muy violenta. Tenía un carácter, en una oportunidad, dice la palabra, que él vio que había un egipcio que estaba pegándole a un israelita
Y él se molestó. ¿Y sabe lo que hizo? Se acercó y le dijo, ¿por qué le pegas? No le pegues. No seas mal. Ya, por favor, anda para allá, por favor, no te metas con él. La Biblia dice que agarró al egipcio y lo mató. Se llenó de cólera Moisés y lo agarró al egipcio y lo mató. Y por causa de ese asesinato tuvo que huir a Madián. 40 años después, usted lo ve viniendo con las tablas de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra. La pregunta es, ¿cómo este hombre logró ser el más manso sobre la tierra si fue un asesino violento? Porque solamente una persona violenta puede tomar a otra persona y matarla con sus manos. Porque Dios, en esos 40 años que él se va a Madián, comenzó a tratar con su carácter. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no le servía con ese carácter. Moisés tenía que cambiar para ser usado por Dios. Y hay muchas personas en el Señor que Dios quiere usarlas, que Dios quiere bendecir, ser una bendición para otros matrimonios, ser una bendición para otros jóvenes, ser una bendición para otros hombres, para otras mujeres. Pero Dios no puede hacerlo todavía, porque todavía tenemos problemas en el carácter que impiden que la bendición de Dios y tu propósito en Él pueda hacerse realidad en este momento. Entonces requerimos la participación nuestra, nuestra disposición a cambiar, para que Dios haga su obra en nosotros, para que mañana más tarde nos use. Porque mientras eso no pase, Dios no te va a poder usar como Él te quiere usar. Porque necesitamos una transformación en nuestro carácter, en nuestro interior. Tenemos que morir a muchas cosas en nuestra vida, cambiar argumentos que hemos traído de la vida anterior, y que la palabra de Dios ingrese a nuestra mente para poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Pero hay muchos conceptos que están equivocados. A veces uno piensa que por solamente venir a la iglesia ya Dios te cambia. Y esperamos en vano que Él, sin nuestra participación, Él haga la obra. Señor, quiero que me hagas un hombre de oración. Y nunca me levanto a orar. Dios no va a venir y te va a levantar en la cama, te va a arrodillar y te va a rascar la cabeza para que te despiertes y te va a decir, ya, ahora sí ora. Tú tienes que esforzarte. Tienes que dormir temprano, acabas temprano. Y al principio te quedarás dormido a veces, pero en el proceso te vas a transformar en un hombre de oración. Señor, dame amor para mi esposa, por ejemplo. Dame amor. Pero no le hablo, no la sacas a pasear, no, ni siquiera le das para que se cambie, para que se pinte el pelo, ni la suya. Pero yo estoy orando para que el Señor la cambie y que sea mejor. Haz tu parte. Y el Señor va a hacer su parte. Porque si tú a la mujer le das amor, le das afecto, entonces ¿qué va a pasar? Dios va a comenzar a obrar en el corazón de ella. Y vas a tener una mejor esposa en tu casa. Tú tienes que hacer tu parte. Lo mismo pasa con el esposo. Señor, cámbiame ese cabezón, por favor. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero por favor, Señor, ayúdame, Señor. Pero es la primera persona que no se somete al esposo, lo grita, que por ahí. Mira, error, ya que quiere jalar los pelos. Ya el esposo duerme con un ojo abierto en la noche porque no va a hacer que me ponga la almohada. Haz tu parte y el Señor va a hacer su parte. Por algo el Señor nos ordenó al esposo: amad a vuestras mujeres. A veces a uno le cuesta amar a la mujer. Y a la mujer no le dice amen a sus esposos. Le dice respeta a tu marido. Porque el marido tiene problemas con amar a su mujer. Y la mujer tiene problemas para someterse a la esposa. Y ese es el problema. Porque a la mujer le cuesta decir ya lo que tú digas, papito, lo que tú digas.
Uno quiere decir otra cosa. Cuesta, ¿cierto? A la mujer le cuesta someterse al esposo. Sobre todo ahora en nuestra sociedad, donde la mujer trabaja, el hombre también, es difícil. Que la mujer diga, amén, que sea como tú. Suenan los ángeles. O cuando el esposo está tan ocupado, tan atareado, y le tiene que decir a la mujer, porque eso también es una muestra del amor, mi amor, voy a hacer esto, ¿tú qué cosa piensas? A nosotros los hombres nos cuesta meter a la mujer en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo hago, tú de veras. ¿Cuesta, cierto? Mi amor, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo ya te dije, ¿eh? Entonces, cuando eso comienza a funcionar, tú haces tu parte, Dios hace su parte, entonces comienza a fluir la bendición de Dios. ¿Sí? Yo tengo un problema en alguna área en mi vida, entonces si yo sé que yo tengo ese problema en esa área en mi vida, entonces mi responsabilidad como cristiano es trabajar esa área. Si yo sé que voy a ir a ese lugar y yo sé que en ese lugar siempre hago cosas que no deben hacer, ya no voy, pues. Me abstengo. ¿Me dejo entender? Porque, no Señor, tú me vas a cuidar, entonces yo me voy y me expongo. No tiene sentido eso. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Entonces yo tengo que obedecer a Dios. Esas aguas, por favor, llénenme las tinajas. Entonces hay un trabajo ahí. ¿Cómo ese hombre pudo ser el hombre más manso sobre la tierra? Si era un asesino violento. Bueno, es porque él se dispuso y Dios hizo la obra. Luego viene todo tranquilo y fue un hombre muy usado por Dios. Pero después de que su carácter fue transformado. Y el problema a veces de la iglesia es que la gente no permite que Dios transforme su carácter. Y te dicen, es que yo soy así y no voy a cambiar. Pues deberíamos cambiar. ¿Por qué? Porque de una vez que tú cambies, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Pero se necesita que tu carácter sea transformado. Por ejemplo, hay un hermano en Lima, no le voy a decir el nombre, pero le decían en la iglesia Santiago 3. Santiago 3 es lo que habla de la lengua china. Y este hermano era más chino. Y dice que un día se encontraron 3 pastores. Ahí va nuevamente el pastor. Y dice que se encontraron 3 pastores y no saben qué. Nosotros siempre escuchamos a la gente. Porque la gente cuenta confesión. Entonces, ¿qué le parece si yo me confieso contigo, tú conmigo, y nos confesamos los 3? Y oramos al Señor y salimos adelante. Ya, genial, le digo. Bueno, tú empiezas, ya, yo voy a empezar. Bueno, ustedes saben que todos los puntos lo que nos ofrecen, ¿no? Perdónenme, pero yo voy a agarrar el frente para mí. ¿Cómo es así? ¿Qué pasa que me compré un termo? Pues, ya, ¿qué iba a hacer? Un carro también, hay las ventas y ya. Bueno, quiero que me perdonen. Oran por él, Señor, perdona, que la droga. El otro, y se van a me toca. Bueno, le dice, ¿sabe qué? Bueno, todos los fines de mes de Santa Cena, entonces el vino que sobra yo me lo tomo. Uy, hermano, sí, lo que pasa es que me gusta mucho el vino, así que perdóname, yo me tomo el vino de la Santa Cena. Como queda bastante, ya, para que no se pierda. Uy, bueno, vamos a orar. Bueno, te toca a ti, le dice, bueno, yo tengo un pecado imperdonable, le dice. Pero, ¿cuál es tu pecado? Es que soy más chismoso, yo le voy a contar a todos lo que ustedes hacen. Gloria a Dios.
Entonces, cuando uno tiene esos problemas, Dios no te puede usar. Ahora, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nuestra tarea es disponernos a la palabra de Dios, cualquier área que sea, para que el Señor me cambie. Y cuando el Señor comienza esa transformación, entonces soy útil. Dice la palabra que luego Dios, ¿no? Jesús le dice, ahora lleven este vino para que el maestresala era el catador de vinos, para que él pruebe el vino. Viene el maestresala, prueba el vino y se sorprende. Y dice, pero ¿cómo es posible? Este es el mejor vino que he probado. ¿Cómo es posible que este vino lo hayan guardado para el final? Porque ya cuando la gente ya ha tomado ¿no? Más o menos un tiempo, ya la gente como que ya no siente, ¿no? el sabor, ¿no? Entonces siempre se deja el vino más, ¿cómo se dice? El menor vino, ¿no? Para que ya pues, la gente como que ya no siente. Más bien tú, le dice el novio, has reservado el mejor vino para el final. Y acá hay varios principios. Cuando Dios hace un milagro, Él lo hace perfecto. Yo estoy seguro que la mejor cosecha de todos los tiempos fue ese día. Porque era un vino del Señor Jesús. Para los que alguna vez han tomado vino, mientras más añejo el vino es mucho mejor, ¿cierto? Pero este vino era un vino nuevo, era un vino milagroso, y era un vino, para mí, era un vino espectacular, porque era un vino que venía de un milagro de Dios. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, porque Jesucristo nunca hizo nada sin una intención. Él mandó llenar las tinajas que eran para la purificación, las hizo llenar de agua. Normalmente esas tinajas estaban llenas de agua para que la gente se limpiara, de acuerdo a los ritos de la ley. Entonces, él estaba dando ahí una enseñanza muy profunda. La Biblia enseña que el vino es tipo de la sangre de Cristo. Jesucristo dijo, el que no bebe mi sangre ni come mi carne no podrá entrar al reino de los cielos. La Santa Cena enseña eso. Y cuando Él entrega la copa, el vino, y Él entrega el pan, estaba entregando su cuerpo en sacrificio y su sangre que era derramada para el perdón de los pecados. Él estaba enseñando esto. El agua que era para la purificación, que era la salvación por las obras de la ley, porque yo me purificaba solo para poder llegar a Dios, se transformaron en vino, que es el tipo de la sangre de Cristo, que ya no es la salvación por las obras de la ley, sino que la salvación ahora viene por la obra redentora de Jesucristo. Lo que tenemos que entender es que a pesar que tenemos que participar para que Dios nos transforme cada día y de que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, la sangre de Cristo nos redime una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha justificado, y por cuestiones de esta tierra y de nuestra transformación de nuestro carácter, es nuestra sola participación. Porque después todo lo que hemos alcanzado en Cristo es por la pura gracia de Dios. Usted está aquí sentado y es salvo por la gracia y misericordia del Señor. Usted y yo no nos merecíamos esto, pero la sangre de Cristo hizo posible la entrada al cielo. Y ahora que ya somos salvos, es nuestra responsabilidad dejarnos motivar por el Señor. Yo tengo que participar, yo tengo que creerle al Señor. Hay un punto muy importante que usted tiene que entender. Y yo estoy tratando de enfatizar un poquito en esto porque es importante. Es importante. Dios quiere prosperar su vida. Dios quiere que usted entre a nuevos niveles de provisión y de prosperidad. Pero ya no estamos bajo la ley del maná en el desierto. Escucha bien. Cuando Israel estaba en el desierto y no tenía para comer, Dios sobrenaturalmente comenzó a darle provisión a través del maná. En la mañana usted se levantaba y estaba así como el rocío, como el agüita que cae,
así estaba el alimento en el piso. Entonces la gente iba, recogía lo que era para comer para ese día, se lo llevaba a su casa y comía por milagro del Señor, porque en el desierto no crecía nada. Y Dios por 40 años les dio provisión. Pero después de sus 40 años, Dios los introdujo en Canaán. Era una tierra próspera, donde dice la Biblia que fluía la leche y la miel. Era un lugar en donde había mucha prosperidad. Pero apenas ellos pusieron un pie en Canaán, el maná se terminó, no cayó más. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre en ese momento: todo lo que sembrares, eso yo lo voy a multiplicar. Entonces ahora el hombre tenía que levantarse temprano, trabajar la tierra, escoger la semilla, echarle la semilla, echarle agua, esperar que creciera, y Dios iba a bendecir su trabajo. Entonces ya no era que tú te levantabas y de pronto tenías provisión, ahora tenías que participar en el proceso para que Dios trajera a tu vida provisión. Entonces tenemos que tener eso en mente para que tú puedas prosperar en esta tierra. Necesitas tener una semilla. Yo siempre trato de aconsejar. Usted sabe que uno tiene que apartar el 10% para el Señor, ¿cierto? Ese es el tiempo para el Señor. Yo siempre trato de aconsejar que usted separe otro 10% para usted. Porque usted no sabe en qué momento se va a abrir una oportunidad en el Señor y usted pueda tener el capital necesario para emprender un negocio y salir de esa necesidad en la cual usted se encuentra en este momento. Es de sabios ahorrar. Es de sabios guardar. No se coma toda la provisión. No crea que el trabajo que usted tiene va a ser eterno. Hay que guardar. Porque esa semilla que usted guarde, en algún momento se va a abrir la oportunidad, usted la va a sembrar y de ahí va a salir fruto para usted. El 10% para el Señor, el otro 10% para guardar la oportunidad, y el 80% sí se lo gasta con acción de gracias. Pero si usted se gasta el 90% y no le queda nada, y solamente le da el 10%, bueno, usted cumple con el Señor, pero usted está teniendo la oportunidad de tener una semilla. Y si usted se gasta el 100% y tampoco le da al Señor, entonces usted ya está en otro sistema. Ya Dios no tiene semilla para poder bendecir. ¿Me deja entender? Estamos en el tiempo de la ley de la siembra y la cosecha. Pero ¿qué pasa si se abre una oportunidad y tú no tienes semillas? Pierdes la oportunidad. Y a veces las oportunidades en la vida, hay oportunidades que uno dice: ¿cómo no tenía en ese momento? ¿Cómo no? Si hubiese tenido lo que tengo ahora en ese momento. Ahora en el Señor, guarda tu semilla. Dile que está costado tuyo: guarda tu semilla. No te comas la semilla. Es un consejo que le doy en el nombre del Señor, porque Dios desea la prosperidad de su pueblo. Pero no es algo mágico. Sería mentira decirle que de pronto usted pone un sol en el cajón y el día siguiente encuentra 10 soles. Gloria a Dios. Véndame ese cajón que usted quiere. Un sol y queda un sol. No funciona así. Pero guarde. Porque en algún momento la oportunidad se va a abrir en el Señor. Y usted va a tener las semillas para sembrarlas. Y esas semillas van a ser bendecidas en el Señor. Y van a fructificar. Y su vida va a hacer un giro. Dios quiere prosperar su vida espiritual, su vida física y también su vida material. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos hemos entendido la palabra el día de hoy? ¿Amén? ¿Cuántos vamos a participar en el proceso de transformación con el Señor?